Voy a proceder a grabar y ahora sí que voy a compartir pantalla. Bueno, la bienvenida a los compañeros de Colombia, que yo espero que la cosa esté un poco más calmada o aparentemente esté un poco más tranquila, porque tener calma en este sentido es importante para cualquier cosa que se quiera hacer y, en fin, esperemos que la cosa vaya poco a poco tranquilizándose, ¿no? Y buscando soluciones, que eso también es importante. Bueno, como os decía, Gracias, profe. de nada. Bueno, como os decía, esta es mi última sesión con vosotros. Voy a procurar ser solvente en el sentido de ser diligente, contaros un poco lo que hoy os traigo y sobre todo que podéis aprovecharme en el sentido de que me hagáis todas aquellas consultas que necesitéis. Lo cual no quita que también, si tenéis alguna cuestión que queda hoy fuera, ¿no? A través del correo electrónico lo podemos resolver. Bueno, la propuesta que hoy os propongo en realidad, ¿no? Son dos cuestiones básicamente, ¿no? Por un lado, el desarrollar una rúbrica para analizar itinerarios didácticos, ¿vale? Ya veréis que sistemas de categorías y rúbricas son dos cosas que están estrechamente relacionadas y que prácticamente podemos considerar que es casi lo mismo, aunque tenga funciones diferentes. Y por otro lado, seguimos con los instrumentos de análisis para, en este caso, para libros de texto y el currículum. Ambos fuentes de información, tanto lo que es la cuestión relativa a la rúbrica para analizar itinerarios didácticos como el correspondiente a libros de texto y currículum, he dejado ya los enlaces por lo menos uno de ellos en la Moodle. Y si no, al terminar esta sesión va a ir directamente a la Moodle. Bueno, la primera de las cuestiones que os propongo esta tarde era un sistema de categorías, en este caso, ¿no? Para valorar itinerarios y salidas escolares. Vamos a presentar un poco el contexto, digamos, de esa investigación. Es una investigación que se hace con maestros en formación de educación primaria. Con esos maestros se diseña una experiencia con ellos, ¿no? Para diseñar un itinerario didáctico, ¿no? Entonces, este alumnado que formaba parte principalmente de la Universidad de Sevilla, eran maestros en formación, como vosotros y como vosotras. Se hace una actividad, en este caso en la Sierra Norte de Sevilla, en concreto a lo que es una reserva de la biosfera y en un centro de la naturaleza, ¿no? En ese centro de la naturaleza, bueno, pues ellos hacen un itinerario con la docente, ¿no? Y a raíz, digamos, de ese itinerario se les propone a los alumnos que diseñen ellos posteriormente un itinerario, ¿no? Con lo que han visto, ¿no? Como un itinerario que suponga de alguna forma un recorrido, que implique de alguna forma también una especie como de croquis, y también a la luz, digamos, de ese itinerario se deben plantear una serie, digamos, de actividades, ¿no? Por lo tanto, lo que esta investigación de alguna forma quería era conectar, conocer cómo los maestros en formación serían capaces de diseñar itinerarios y si existe, digamos, un nivel competencial diferente en ese diseño, ¿no? Cómo son capaces, digamos, de diseñar y qué tipo de productos finalmente esos docentes lo hacen, ¿no? Para lo cual, ¿no? Y un poco poniendo también en el mismo proceso en el que vosotros estáis metidas y metidos actualmente, ¿no? Que lo que nos planteamos es, bueno, ¿qué hay sobre itinerarios didácticos desde el punto de vista didáctico, ¿no? Porque itinerarios también se diseñan desde lo que es la educación no formal, ¿no? Pueden tener desde luego una vocación formativa y educativa, ¿no? Pero sobre todo nosotros lo estamos haciendo pensando en la educación formal, ¿no? Aquella que está recogida desde el punto de vista curricular, ¿no? Insisto y recuerdo algo que ya hemos visto en la asignatura de seminario, pero creo que es importante también refrescarnos la memoria en ese sentido, y es por qué es importante hacer una revisión bibliográfica y un análisis bibliográfico. El análisis bibliográfico nos sirve en muy buena medida para saber cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Cuáles son los antecedentes, cuál es el background, ¿no? Porque no nos podemos poner a investigar en educación
a ciegas, ¿no? Y tenemos que saber qué es lo que hay en el panorama, ¿no?, sobre nuestra temática, sobre nuestro problema de investigación. Además, lo que nos sirve también es para saber en qué medida nuestra investigación hace una aportación a ese área del conocimiento, a ese ámbito o a esa problemática, ¿no? También debiera servir para hacer no solamente una aportación o debe ser el sustento del apartado del marco teórico y conceptual, sino que también debe guiarnos en el diseño del sistema de categoría. ¿Por qué? Porque en esos trabajos anteriores posiblemente otros investigadores también hayan hecho uso o hayan diseñado diferentes instrumentos de recogida de información que pueden ilustrarnos, pueden darnos luz en el diseño de los nuestros, ¿no? Otra función que también tiene es para saber si nuestro proyecto tiene viabilidad, si es transferible y también para saber en qué medida podemos verificar nuestros hallazgos, ¿no? Podemos contrastar cuando terminamos nuestro trabajo, ¿no?, si está en la línea de otras investigaciones, si es plausible, ¿no?, lo que nosotros proponemos. Bien, esto simplemente era para recordaros esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros también hicimos esa labor, digamos, de revisión bibliográfica, ¿no? Sea simplemente una muestra para digamos, ilustrar que esa revisión bibliográfica, por ejemplo, puede ser sintetizada a través de un pequeño cuadro, de una pequeña tabla. En este caso, como nuestra experiencia tenía un carácter interdisciplinar, porque aunábamos docentes y aunábamos alumnos también de las asignaturas, tanto de didáctica de las ciencias naturales como didáctica de las ciencias sociales, bueno, pues queríamos saber qué había, tanto de un ámbito como de otro, ¿no? E incluso si había experiencias que tuvieran ese carácter integrador, ¿no? Por lo tanto, bueno, categorizamos y clasificamos y vimos que efectivamente, ¿no?, había experiencias dentro del ámbito de las ciencias experimentales, incluso de las actividades del medio físico, ¿no?, vinculado también a la actividad deportiva, y también dentro del ámbito de las ciencias sociales, concretamente dentro de la geografía, ¿no?, y algunas que otras experiencias que unificaban o intentaban integrarlo, ¿no? Estamos hablando de itinerarios y salidas fuera del aula, ¿no? Bien, nosotros ¿qué dijimos? Bueno, nosotros nos queremos plantear un instrumento que nos permita averiguar y valorar cómo son las producciones de nuestros futuros maestros después de haber realizado una actividad fuera del aula, en este caso un itinerario, ¿no? Ellos hicieron ese itinerario, tuvieron ocasión de tomar notas, de hacer fotografías y luego a posteriori se les solicitó, os recuerdo, ¿no?, que diseñaran su propio itinerario, ¿no?, con una secuencia de actividades. Bueno, nos planteamos desde luego en este caso una rúbrica, que la rúbrica tiene, digamos, una doble función. Y tiene una función desde el punto de vista de lo que es la investigación en educación, porque permite generar un sistema de categoría, pero ese sistema de categoría, en este caso, también nos sirvió para evaluar el desempeño del alumnado. Por lo tanto, lo que nos permite es valorar, saber cómo son las producciones de nuestros futuros docentes, de nuestros docentes en formación, ¿no?, y conocer si de alguna forma existían diferentes estadios, diferentes, digamos, niveles, ¿no? Bueno, en este punto, el diseño del instrumento de investigación se basa en algo que ya vosotros también conocéis. Yo creo que ya llegará un momento que la palabra sistema de categoría lo tenéis ya hasta en la sopa, hipótesis de progresión hasta en la sopa. Creo que soñaréis algunos de vosotros con hipótesis y sistemas de categoría, posiblemente, ¿no? Bueno, pues lo hicimos en base a, inicialmente, lo que determinó ese instrumento fue en base al sistema de categoría, a una hipótesis de progresión, ¿no?, en 3 niveles fundamentalmente, entendiendo un nivel inicial hacia un nivel, digamos, de referencia, ¿no? Los niveles nunca pueden ser entendidos como compartimentos estancos. Las personas no estamos un día en A y al siguiente día estamos en B, o estamos en el nivel 1 o en el nivel 2, ¿no?, sino que la construcción del conocimiento y de nuestros saberes tiene un carácter progresivo.
¿no? Se retroalimenta de todas nuestras experiencias y de nuestras experiencias tanto fuera como dentro del aula, ¿no? Etcétera, ¿no? Y además, con la edad también, digamos que teóricamente se acrecentan, ¿no? Como conclusión, o como lo subsiguiente que hicimos fue diseñar un sistema de categorías, pero bajo dos grandes dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones? Y esta sería la versión camiseta, la versión, digamos, básica, ¿no? De cómo es el sistema de categorías, que bien puede ser entendida como una rúbrica de evaluación. Rúbrica de evaluación, ¿por qué? Porque sistema de categorías y rúbrica, en definitiva, son instrumentos que lo que permiten es valorar y medir. Uno, con una finalidad investigativa, para saber, digamos, la progresión del conocimiento de los docentes, y otra, porque esos docentes son alumnos en formación y tengo que evaluarlos y tengo que medir, digamos, su consecución, ¿no? Decía que tenía ese sistema de categoría dos grandes dimensiones, ¿no? Porque los itinerarios, que es lo que vamos a valorar, tienen una parte formal y una parte, digamos, o una implicación de carácter didáctico. En tres momentos diferentes, en tres niveles diferentes, lo cual no quita, o sea, no es obligatorio de ningún modo que los niveles de progresión sean tres, pueden ser 5, pueden ser 7. Tienen que ser funcionales para vosotros y que se acomoden al problema de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que en el apartado de aspectos formales, ¿no? Recordemos, estamos trabajando con itinerarios. Pues una de las categorías que nosotros valoramos es, en este caso, el tipo de itinerario, ¿vale? Es lo mínimo que se despacha, ¿vale? Valoremos cómo es el itinerario. El número de paradas, que serían aquellos hitos que componen el itinerario. El último aspecto dentro de esa dimensión, que es la formal, que sería la composición, la estructura, que tendría, digamos, ese diseño, tiene la ubicación y representación. Daros cuenta que estamos tratando o trabajando con una información de carácter espacial, con una información de carácter geográfico, con lo cual el componente o la variable o la categoría, en este caso, de ubicación y cómo se representa los elementos en el espacio, son absolutamente valorables o se deben valorar. Pero claro, tenemos una implicación de carácter didáctico, porque es verdad que nosotros cuando vamos a hacer un sendero, en la red, digamos, de espacios naturales, por ejemplo, de Andalucía, aparece una cartelería donde aparecen diseñados pequeños croquis con diferentes puntos. Esos son itinerarios, pero no tienen por qué tener una vocación didáctica inicialmente. Entonces, en las categorías, en este caso, de carácter didáctico, de carácter educativo, contemplamos otros tres elementos más, que es la temática, la composición de los elementos de carácter socio-natural y, por último, las actividades que se diseñan. Bueno, ¿y cómo nos queda todo esto, no? Dice, bueno, vale, perfecto, ¿no? Ese es el esquema, esa es la estructura, pero ahora vamos a describir cada uno de esas categorías en las diferentes dimensiones. Esto vamos a ejemplificarlo rápidamente. Por ejemplo, en el nivel 1, en el aspecto formal y, por ejemplo, en lo relativo al tipo de itinerario. Nosotros describimos que el itinerario en un nivel 1 supone que el sentido y la dirección del itinerario está sin definir, es decir, no tiene un punto claro de inicio ni de término, no está definido, no se sabe muy bien por dónde va la cosa. En el nivel 2 sería aquel itinerario que tiene un sentido lineal. Tiene un sentido lineal, pero se selecciona solamente una fracción o una parte, digamos, de ese itinerario y del territorio en el cual se inserta, digamos, dicho itinerario. Por último, en el nivel, digamos, deseable, ¿no? En donde quisiéramos que estuvieran más o menos nuestros itinerarios, ¿no? Para que tuvieran una función claramente educativa y fueran viables, pues tendría un sentido circular, porque el itinerario permite hacerse una idea, una composición de lugar de cómo es el territorio, ¿no? Los itinerarios no solamente se tratan de hacer paseos o de ver cosas, sino se tratan de alguna forma de hacer una aproximación a cómo funciona un territorio y un espacio geográfico, ¿no? Es hacer una toma de contacto conscientes y consistentes de
de un lugar. Por ejemplo, con el número de paradas, ¿no? En el nivel 1 hay muy pocas paradas, ¿no? Son pocas y además, digamos que los hitos que componen esas paradas son irrelevantes, ¿no? Es algo así como que centrarse en aquellos aspectos que pueden ser puntuales y anecdóticos, ¿no? Es como decíamos en el nivel del patrimonio, ¿no? Que es un patrimonio anecdótico, ¿no? Pues cuando diseñamos itinerarios a lo mejor incluimos a una serie de aspectos que, bueno, que no nos terminan de explicar a nivel, digamos, de conjunto, de manera globalizadora lo que estamos viendo, sino que nos centramos en un aspecto que es llamativo, ¿no? Entonces, bueno, pues muy bien, ¿no? Pero no sabemos, no nos permite conocer qué es lo que pasa más allá de ello, ¿no? En el nivel, digamos, óptimo, pues tiene una riqueza, digamos, de paradas y además nos permite comprender claramente con ese número de paradas qué es lo que pasa en el territorio. Si nos metemos en una categoría, por ejemplo, de los aspectos de la dimensión educativa, en lo relativo a la categoría de elementos socionaturales, ¿no? En el primer nivel, bueno, pues se recogen como recursos educativos la flora, los árboles, los arbustos, las plantas, la fauna, los elementos geológicos, los materiales antrópicos, pero sin establecer relaciones o vínculos entre ellos, ¿no? Esto es, si recordáis, cuando veíamos que teníamos una visión del medio desde el punto de vista topológico. Decíamos que había una progresión en el conocimiento del medio y del conocimiento del espacio geográfico que puede pasar desde un conocimiento de carácter topológico en el que los elementos están desconectados entre sí. Hay un punto de vista muy posicionado en la persona, ¿no? No es capaz de hacer conexiones con otro tipo de elementos, ¿no? Mientras que en el nivel intermedio, bueno, se recogen también gran cantidad, digamos, de aspectos, ¿no? Empiezan a hacerse algunas relaciones entre ellos, ¿vale? Pero no somos capaces, digamos, de entrever otro tipo de aspectos que no son tan visibles, por ejemplo, de carácter perceptivo o sensorial, ¿no? O aquellos que hacen alusión a procesos, ¿no? A procesos vinculados al flujo de materia y energía, por ejemplo, ¿no? Este es el caso también y va conectado con una percepción, digamos, del medio y del espacio geográfico de carácter sumativo. Tenemos gran cantidad de elementos como si fueran capas de información, pero que no empiezan a hacer conexiones entre ellos, ¿no? Finalmente, en la situación del nivel 3, con respecto a lo que son los elementos socionaturales, bueno, hay elementos, son diversas la cantidad de elementos que se contemplan y además se conectan todos, ¿no? Se conectan desde el punto de vista sistémico, como un sistema, y además están, digamos, contextualizados a nivel geográfico, ¿no? Hay una referencia geográfica, por lo tanto espacial, que hace que cobren sentido lo que estamos viendo, ¿no? Bien, lo mismo ocurriría, por ejemplo, para el tema de las actividades, ¿no? Que se diseñen actividades sin intencionalidad. Son listas de actividades que no tienen un hilo argumental y eso igualmente pasa no solamente con itinerarios, sino cuando diseñamos unidades, cuando diseñamos supuestamente proyectos, ¿no? En el que no hay una narrativa, no hay un link que vaya conectando las diferentes secuencias de actividades. En el segundo nivel hay aparentemente una cierta conexión, pero son actividades que tienen un carácter, digamos, un carácter tradicional, en el sentido que a lo mejor no ponen el foco directamente en el alumnado, ¿no? Que sean ellos los propios constructores de su conocimiento, ¿no? Y que a lo mejor se articule a través de preguntas y por indagación. Daros cuenta que, insisto, estamos valorando itinerarios y trabajar con itinerarios significa trabajar por indagación, o sea, por hacer preguntas, por explorar, por poner en marcha, digamos, lo que es el conocimiento o el método científico, observar, analizar, clasificar, hacerse preguntas que muchas de ellas no tienen necesariamente por qué tener contestación, ¿no? Bien, en el último, con respecto a lo que son las actividades, hay una intencionalidad didáctica y además no solo tiene un carácter, digamos, interactivo con el entorno, ¿no? Sino que también permite un aprendizaje contextualizado. ¿Qué significa ese de aprendizaje contextualizado? Pues que esas actividades solamente se pueden hacer allí, solamente se pueden construir, solamente se pueden comprender gracias al contexto de trabajo que es fuera, ¿no? Que es en este caso en el entorno social, cultural y medioambiental. Bueno, ¿qué pasó como consecuencia de la valoración, ¿no?
de algunos de los resultados. ¿Cuáles fueron algunas de las producciones de los alumnos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis que se hizo esa rúbrica, se pasó esa rúbrica que entendemos que es un sistema de categorías, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, una de las tantas producciones que hicieron los alumnos, ¿no? Se valora desde el punto de vista de lo que es la dimensión didáctica y desde lo que es la dimensión de carácter formal, ¿no? La temática que en este grupo, porque era una actividad de carácter grupal, pues la temática que utilizaron de fondo para diseñar el itinerario eran los hábitos saludables, ¿no? ¿Qué tipo de actividades diseñaron? ¿No? Pues el taller para la realización de jabones, dar de comer a los animales de la granja, el taller de elaboración del pan, el juego del pañuelo y la carrera de sacos, ¿no? A la luz de esto, bueno, pues ellos diseñan supuestamente un conjunto de paradas, no es tanto un conjunto de paradas, sino como pequeñas pastillas de información que tienen un fondo, que es el sitio, ¿no? Tiene una escenografía, esas paradas, pero no hay una conexión entre paradas. O sea, las paradas también tienen un sentido de ir construyendo diferentes aspectos de ese espacio geográfico, de ese espacio natural que se está visitando, ¿no? Como consecuencia de la aplicación de la rúbrica que hemos visto descrita anteriormente, pues tenemos que, por ejemplo, con el tipo de itinerario, está en el nivel 1. Recordamos que el nivel 1 sería aquel tipo de itinerario que tiene un carácter lineal, que tiene una serie de hitos que están desconectados entre sí, ¿vale? Está en un nivel 2 en cuanto al número de paradas porque tiene bastantes paradas, pero lo cierto es que no están relacionadas entre sí, pone primero, segundo, tercero, pero cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Da igual hacer primero uno y que luego la otra, cómo es la cosa, ¿no? Luego, con respecto a la ubicación y representación, no hay una contextualización desde el punto de vista geográfico. Es una foto del fondo que corresponde al sitio que visitaron, pero que si en vez de poner eso ponemos una fotografía del desierto de Taberna, ponemos una fotografía de un bosque tropical o ponemos una fotografía de la playa de Matalascaña, pues yo creo que casi que nos da igual, ¿no? O sea, se prescinde del entorno para diseñar actividades, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Con respecto a lo que es la dimensión didáctica, pues es obvio que si a nivel, digamos, de formal, de los aspectos formales del itinerario, está en un nivel 1 o 2, pues desde el punto de vista de la función didáctica va a estar en la misma línea, ¿no? La temática del itinerario es pertinente, puesto que trabaja hábitos saludables, y por eso se ha calificado como en un nivel 2, ¿no? Con respecto a los elementos fisionómicos, pues es que prescinde de los elementos del medio, o sea, los aspectos del medio, que era, os recuerdo, era un bosque de carácter mediterráneo, un antiguo cortijo, ¿vale? El cortijo para los compañeros de Latinoamérica, podemos decir que es una unidad de explotación parecido a lo que podemos tener en Latinoamérica, ¿no? Con lo que son haciendas, con lo que son potreros. Los potreros podemos decir que pueden ser asimilables en cierta medida a lo que son las dehesas andaluzas, salvando las distancias desde el punto de vista de la funcionalidad agrícola y ganadera y también desde el punto de vista del origen ecológico, ¿no? Pero pueden tener fisionómicamente aspectos parecidos, ¿no? El tipo de actividad que se promociona pues son actividades puntuales, ¿no? Porque, oye, ¿qué conexión hay entre el taller de los jabones y la carrera de sacos, ¿no? O sea, bueno, proponemos cosas que incluso en el patio del colegio pudiéramos hacer y podemos prescindir del medio, ¿no? Otro ejemplo, en este caso, bueno, aquí el alumnado pues no eligió una temática, no especificó qué tipo de temática quería trabajar, ¿no? Algunas de las actividades que proponen, ¿no? En ese itinerario que además no vincula actividades comparadas tampoco, ¿no? Sino que también en cierta medida prescinden, ¿no? Cada niño que busque un árbol, una flor, que llame la atención, que recoja el árbol, se explicará sobre cada una de las plantas elegidas por los estudiantes.
En la charca, porque había una zona, una charca, los niños deben observar los distintos animales que habitan, principalmente ranas y renacuajos y algún tritón. Otra actividad sería que el alumno busca una planta, guiados por las explicaciones del profesor. Había una zona de huerto en ese itinerario. Se les dará a probar algunas de las plantas comestibles. El alumno busca una planta o ombligo de Venus, guiados por las explicaciones del profesor, y una lluvia de ideas para concluir la visita, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la valoración que se hace de ese itinerario, bueno, desde el punto de vista formal, aparentemente hay una especie como de intencionalidad de contextualización geográfica, hay un elemento geográfico que en este caso es, bueno, el camino, el rodal de árboles y la charca, que parece contextualizarlo, que parece ayudar a ubicarlo geográficamente, pero de una forma especialmente sencilla. Hay un inicio de codificación de la información, aparentemente hay una leyenda, ¿no?, que te dice qué tipo de arboledas hay, si son algarrobos, si son castaños, etcétera, ¿no?, con esa simbología, ¿no? Pero de nuevo nos encontramos con que el número de paradas prácticamente no está planteado, puede resultar insuficiente y posiblemente, digamos, no estén conectadas entre sí. Con respecto a los elementos fisionómicos, pues yo creo que si vemos un documental de la 2 y hacemos las actividades, casi que nos da igual, ¿no? Quiero decir, ¿no?, que en este sentido las actividades vuelven otra vez a prescindir, digamos, del entorno, ¿no?, que se ha visitado. Otro, ¿no?, porque si le echáis un vistazo a la publicación, que tenéis acceso a ella, hay más ejemplificaciones, ¿no? Este itinerario, bueno, pues tiene un carácter circular, y es por eso que en el tipo de itinerario y en la valoración desde el punto de vista formal se ha situado en un nivel 3. Con respecto al número de paradas y a la ubicación geográfica hay una cierta intencionalidad, pero lo que sí que es verdad es que prescinde del marco geográfico para situar, ¿no? ¿Qué es lo que sí que hace? Bueno, pues pone fotografías, ¿no?, en este caso de las actividades agrícolas, por ejemplo, del ejemplo del huerto, ¿no?, veréis ahí, o incluso de los animales de la granja, ¿no? Nos seguimos quedando también con rasgos fisionómicos y con aspectos puntuales, ¿no?, llamativos, ¿no?, a la hora, digamos, de diseñar el itinerario, ¿no? Bueno, y entonces aquí entra en juego, ¿no?, la valoración del conjunto de itinerarios que presentó el alumnado, y en este caso a modo, digamos, de hipótesis de progresión, ¿no? Esto es un resultado de la investigación, ¿no? También es una forma de expresarla y de materializarlo, ¿no? Bueno, pues lo que está claro y es visual, ¿no? La síntesis de la aplicación de ese sistema de categoría, que sigue, por cierto, una hipótesis de progresión, lo que nos permite situar es que existe un desempeño y un grado de competencia también de esos alumnos en formación a la hora de diseñar itinerarios, ¿no? Eso también nos enseña a los docentes, a los que formamos docentes, en qué problemas tiene y qué dificultades tiene el alumno en formación, en este caso para diseñar actividades fuera del aula. Y nos sirve también, en ese caso, para saber esas dificultades y dónde tenemos que hacer hincapié para trabajar en ese sentido. Veis que nos permite entonces una categorización, una situación, perdón, a modo, digamos, de termómetro, ¿no?, de dónde cada una de las producciones quedan, ¿no? El único trabajo que estaría más cercano a un nivel de referencia fue el de un grupo que además diseñaba un itinerario de carácter circular, que tenía como fondo una imagen que además permitía contextualizar desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista, digamos, de la tipología del relieve y por lo tanto la dificultad del itinerario. Nosotros cuando vamos a hacer itinerario, pues tenemos que ver cómo es el grado de dificultad de esos itinerarios, si existen, como te digo, dificultad, digamos, orográfica, ¿no? Si hay pendientes, si son zonas llanas, eso también implica la duración del itinerario, ¿no?, y el tipo de balizamiento que tiene que haber, ¿no? Bueno, en este punto, a ver, preguntas, cuestiones, valoraciones.
Yo sé que es muy mala hora, pero tenemos que hacer un poder porque si no, no le vamos a sacar partido. ¿Hay alguno de vosotros o de vosotras que os hayáis planteado el realizar, por ejemplo, sistemas de categoría para analizar actividades o para analizar libros de texto o para analizar producciones de los alumnos, dibujos, etcétera? ¿No? Venga, comentarios. Y si no, pasamos a lo siguiente. Bueno, hacemos una pequeña, digamos, síntesis. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto una hipótesis de progresión en base a la cual hemos diseñado un sistema de categorías que está aplicado a un problema de investigación concreto, que en este caso es conocer cuál es el desempeño de los maestros en formación para diseñar itinerarios. Ese sistema de categoría se basa también en dos grandes dimensiones, la dimensión de carácter formal del itinerario, los elementos, los componentes, y otra dimensión de carácter didáctico, que valora, por ejemplo, las actividades, que valora la temática y que valora también en qué medida se relaciona ese itinerario o toma como punto de partida ese itinerario el entorno, los elementos del entorno, sean elementos sociales, culturales o medioambientales. ¿Vale? Bueno, pasamos a lo siguiente, que en cierta medida también está relacionado porque en este caso está a colación, digamos, de lo que es un estudio, una investigación, que en este caso forma parte de mi tesis doctoral, que es sobre el paisaje en secundaria y en particular sobre el análisis de libros de texto y del currículum, ¿no? A modo de recordatorio, y seguramente que vosotros ya lo tenéis contemplado porque ya hay muchos trabajos que están ya muy avanzados, ¿no? Habéis hecho una valoración o habéis hecho una ubicación a nivel epistemológico y conceptual de dónde se sitúa, digamos, vuestro problema de investigación. Yo también en su momento hice esa valoración y entendí que mi problema de investigación, que era el paisaje en el ámbito educativo, tenía dos grandes pilares. Por una parte, a nivel, digamos, de cuáles eran las investigaciones desde el punto de vista de la geografía académica, que es lo que decía la geografía, digamos, más institucionalizada, ¿no? La que se hace en grupos de investigación y en la universidad sobre el paisaje. Y por otra parte, lo que me interesaba también era saber cuáles eran las experiencias que desde la geografía escolar se llevaban a cabo. En realidad, estamos viendo que un fenómeno como el paisaje, para comprenderlo y para entenderlo y para trabajar con él en el ámbito educativo, no puede prescindir del conocimiento científico de lo que dice la geografía disciplinar, pero tampoco puede prescindir de cómo se enseña y cómo se aprende y por lo tanto de lo que dice la didáctica de la geografía. ¿Vale? Mi problema de investigación o mi naturaleza del problema, pues aparece en la parte inferior de esta diapositiva, que es cómo se entiende la educación patrimonial a través del paisaje en el ámbito de las ciencias sociales, en concreto de lo que es tercero de la ESO, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que yo me planteé una serie de problemas de investigación, al igual que lo hacéis vosotros y vosotras, problemas que dieron como consecuencia una serie de subproblemas de investigación. Yo quise saber cómo aparece el paisaje, tanto de manera implícita como explícita, en los libros de texto y en el currículum oficial. Y por lo tanto, digamos que eso derivó en un subproblema que era qué se enseña del paisaje, tanto en el libro de texto como en el currículum. Los descriptores, porque esto es, digamos, la fase previa al diseño de un sistema de categorías, pues lo que está pidiendo, ¿no? Ese descriptor es que sea un descriptor de carácter conceptual y epistemológico, ¿no? Sobre lo que es el paisaje y sobre lo que es el patrimonio. Otro de los problemas que también aborda el trabajo es qué visión de la educación patrimonial hay sobre el paisaje o a través del paisaje se puede promocionar, ¿no? Y los subproblemas es para qué se enseña el paisaje y qué relación tiene el paisaje con el patrimonio
tanto el libro de textos como el currículum, ¿no? De igual modo, me interesaban los aspectos, digamos, de carácter metodológico, ¿no? Sobre todo cómo se enseña el paisaje, qué tipo de actividades se promocionan en los libros de texto, se diseñan en los libros de texto, ¿no? Si las orientaciones metodológicas que dice el currículum, que supuestamente que tienen que servir de guía al docente y al diseño de libros de texto, ¿no? Se ven reflejadas en los libros, ¿no? Y sobre todo, otro aspecto eminentemente importante que es los criterios de evaluación, ¿no? Que también tiene que ver con las finalidades educativas, ¿no? Eso deriva, como veis ahí, en una serie, digamos, de sus problemas. La consecuencia, ¿no? O el efecto que tiene es que permite desarrollar un sistema de categorías, ¿no? La tabla sintetiza claramente cuál es la conexión entre los subproblemas, los objetivos de la investigación, o sea, cuáles son las metas de investigación que emanan directamente de los problemas, con la categoría del sistema de categorías y con sus descriptores correspondientes. Por ejemplo, ¿qué se enseña del paisaje en el libro de texto y en el currículum oficial? Pues el objetivo es analizar cómo aparece el paisaje tanto explícito como implícito en libros de texto y en currículum. La categoría pues tiene un carácter epistemológico y conceptual, y los descriptores pues son la conceptualización, el espacio geográfico, el territorio y los tipos de paisaje, que por otro lado estos descriptores sirven también a modo de palabras clave cuando nos ponemos a analizar, y ya lo veréis, libros de texto, ¿no? Libros de texto y currículum. Son tres grandes categorías las que aparecen ahí, las que emergen ahí, y están relacionadas también con cada uno de los grandes objetivos del trabajo, ¿no? Los descriptores, por ejemplo, del componente más axiológico, ¿no? De los valores, de las normas, ¿no? Y de las finalidades educativas, además de las competencias, pues sería saber cómo se conecta con objetivos y competencias, el conocimiento científico y el cotidiano y el escolar, la relación entre lo que es el paisaje y el patrimonio, la identidad, el territorio, la cierta interdisciplinaridad, porque el paisaje es una temática que conecta o hace de puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, con lo cual puede tener también un abordaje interdisciplinar. Y por último, con respecto a la categoría metodológica, pues son qué estrategias existen, qué tipo de actividades, los criterios y qué tipo de recursos y qué tipo de materiales, ¿no? Las ventanas de análisis, ¿no? Cómo yo abordo ese problema de investigación, cómo yo me asomo a ese problema. En este caso, ¿cuál es mi objeto de análisis? Bueno, pues mi objeto de análisis, libros de texto de diferentes comunidades autónomas, y también el currículum oficial. Ahí solamente está incluido el de a nivel autonómico y a nivel autonómico de Andalucía y el estatal, pero también se analizó el de la Comunidad de Madrid, el de Cataluña y el del País Vasco, ¿no? Os puedo contar que, por ejemplo, en una de las conclusiones del trabajo se observó que en el caso de la Comunidad de Madrid, prácticamente su currículum a nivel autonómico, ¿vale? Básicamente era idéntico que a nivel estatal. No se hizo ningún tipo, digamos, de adecuación, de concreción, de búsqueda de cierta singularidad de ese territorio. La tendencia es que Madrid sigue, digamos, en muy buena medida lo que son los criterios o las directrices del currículum estatal, ¿no? No hace, es absolutamente homogéneo. Para los compañeros de Latinoamérica, en el caso de España, las comunidades autónomas tienen las competencias a nivel educativo, y aunque existe una ley general de educación, tanto para los diferentes niveles educativos, infantil, primaria y secundaria, son cada una de las comunidades autónomas las que tienen la potestad de concretar y de adecuar ese currículum a las singularidades de los diferentes territorios. Entonces,
ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que lo conozco más o menos bien, que en una de las reformas anteriores educativas, el currículum, o la orden, en este caso de Andalucía para secundaria, hizo una concreción muy diferente, hizo una lectura y una interpretación muy diferente de lo que marcaba la legislación a nivel estatal. Si la legislación a nivel estatal, y eso también pasaba con la educación primaria, trabajaba por bloques de contenido, a nivel, digamos, autonómico lo hacía en este caso por núcleos de contenido. Y la propuesta no era tanto por contenido, sino por problemas de investigación. Era un enfoque de la educación diferente y un enfoque metodológico también bastante diferente que el actual, digamos, marco normativo se olvidó y se volvió, digamos, un poco a las andadas, ¿no? Bueno, este es el diseño metodológico, ¿no? Me planteé un problema de investigación, mi metodología era análisis de contenido, qué discurso hay en libros de texto y en el currículum oficial sobre el paisaje y el patrimonio, ¿no? Y eso significa que por cada uno, digamos, de esos momentos, ¿no? del análisis, ¿no? Pues diseño, ya lo vamos a ver, diferentes niveles de análisis y además aparejado un instrumento de investigación. Para el análisis de contenido, diseño un primer nivel de análisis con un instrumento. En el segundo, que es un análisis mucho más profundo y que además hace hincapié en el contenido latente, se hace con un segundo instrumento y en base además a una serie de criterios. Y por último, en ese caso, mi propuesta inicialmente era una hipótesis de progresión. El resultado del trabajo es que se diseña una hipótesis de progresión como resultado de la investigación para conocer cómo son las actividades que se diseñan en los libros de texto de secundaria obligatoria. Esto es una síntesis, digamos, de cómo yo hago la investigación, ¿no? Hay un primer nivel de análisis, que es un nivel de carácter descriptivo, de carácter formal y de carácter sintético. Os recuerdo, ¿qué estoy analizando? Lo que analizo son materiales curriculares, libros de texto y también analizo currículum. En este caso, como estoy manejando ese tipo de materiales, los materiales se hace a través de un análisis de contenido. Los materiales tienen una estructura externa y una estructura interna. ¿Qué significa eso? Pues la estructura externa lo que hace, digamos, alusión es, en este caso, a que tienen una presentación, a que tienen un desarrollo y un complemento, ¿no? Y que además tienen un tipo de contenido, un tipo que eran contenidos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Bueno, esto que ya lo sabemos todos divinamente, ¿no? Pero lo más interesante de ese análisis no es tanto los aspectos formales, como qué cantidad de unidades hay, qué cantidad de apartados hay, si hay coincidencia en los apartados que hay entre un editorial y otro editorial, sino lo interesante es saber qué es lo que pasa dentro de esos libros de texto y entonces analizamos lo que es la estructura interna a través de dos procesos que es el de condensación y el de indización, ¿no? En un segundo nivel de análisis, pues nos preguntamos, bueno, ¿y esto que hemos visto en el nivel anterior, qué significa esto? Pues para saber qué significa, diseñamos unos criterios directos y criterios indirectos, ¿no? En el primer nivel de análisis, ¿no? Que yo os decía que mi metodología de trabajo es una metodología de carácter cualitativo, no significa que yo no hiciera cuantificación, yo cuantifiqué y sabía, y de hecho uno de los resultados son cuántas unidades, por ejemplo, de libros de tercero de la ESO, de las diferentes editoriales, trabajan el paisaje explícitamente y cuántos apartados, cuántas actividades trabajaban el paisaje, cuántas imágenes había relativas al paisaje, o sea, hubo una cuantificación importante, ¿no? Pero lo que nos importaba también, sobre todo, era saber qué discurso había sobre esto, ¿no? El problema, recordemos el problema de investigación, el problema era saber si el paisaje tenía un enfoque patrimonial o tenía un componente patrimonial dentro de los libros de texto, ¿no? Bueno, el análisis de contenido, veis que es claramente un tipo de metodología
que trata de una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de una comunicación, y que también nos sirve para conocer el contenido latente. El contenido latente es aquel, digamos, que subyace, ¿no?, por debajo, digamos, de lo que es puramente, digamos, el término, ¿no?, o las palabras, ¿no? Tiene dos, digamos, tiene dos procesos básicos, ¿no? Por un lado, el proceso de indización, y otro que es el proceso de condensación, ¿no? Bueno, el proceso de condensación es aquello que nosotros tenemos tendencia, ¿no?, cuando hacemos una síntesis o un resumen, digamos, propio de lo que hemos leído, ¿no? Eligiendo y comprendiendo qué es lo que viene a decirnos, digamos, el discurso, ¿no? Esa condensación nos permite extraer o diseñar una serie, digamos, de descriptores, ¿no? Pero los descriptores son los que emergen, ¿no?, después de haber comprendido a través de una condensación, a partir, digamos, de una síntesis comprensiva, ese discurso, ¿no? Cosa diferente es la indización, porque la indización es simplemente extraer aquellos conceptos que representan el contenido de un documento, y que sobre todo tiene una función que es para volver rápidamente, digamos, al contenido de una forma muy sistemática, ¿no? Y es por eso que lo que emerge de ahí son palabras claves, ¿no? Palabras claves que no tienen por qué haber sido digeridas o haber sido elegidas con algún tipo de criterio por quien hace, digamos, el análisis de contenido. Bueno, los resultados, dice, bueno, ¿y esto? Y esto es todo este rollo, ¿no?, del análisis de contenido, luego, ¿cómo se materializa? Se materializa, pues, con una parrilla de análisis, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo, en este caso, para un libro de texto de tercero de ESO de Editorial SM, para una unidad concreta, que era la unidad 1, Sociedad y Naturaleza, una mirada geográfica, ¿no? Y en el que se valora la palabra, el término, la imagen y las actividades. Son los tres elementos que yo quiero conocer, ¿no? Y en un primer nivel de análisis, ¿no? Eso supone que tengo que saber qué es lo que se dice en la presentación, y tengo que hacer una caracterización. Tengo que, después de esa caracterización, que es a modo de condensación, sacar una serie de descriptores y luego una serie de palabras claves, ¿no? Tanto en el apartado de presentación, en el apartado de la unidad, que es de desarrollo de contenidos, como en el apartado de síntesis, como de complemento. De igual modo, ¿qué es lo que nos quiere decir las imágenes, ¿no? Si hay o no hay imágenes, y además si existen pies de fotos, por ejemplo, que digan explícitamente la palabra paisaje, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo queda esto, no? Pues cómo queda esto, pues puede imaginar que fue un trabajo altamente arduo, porque creo recordar que eran 7 u 8 libros de texto, cada uno con 15 o 16 unidades por término medio, todas analizadas al detalle, porque además lo que nos he dicho es que se cuantificó todas las veces que aparecía la palabra paisaje y todas las veces que aparecía la palabra patrimonio, con lo cual está cuantificado cuántas veces aparecía en la unidad 1, por ejemplo, la palabra paisaje o patrimonio, si es que la hubo. El resultado, bueno, pues por ejemplo, que la palabra paisaje en la presentación de esta unidad no aparece, a pesar de que trabaja los medios bioclimáticos. En la parte de desarrollo tampoco lo contempla, pero aparece, por ejemplo, lo que es la vegetación. En relación, por ejemplo, a las imágenes, aparece un mosaico de imágenes, lo veis ahí, relativo a los medios de la tierra, el desierto, la sabana, pero no explicita, no se menciona la palabra paisaje. El paisaje se utiliza, la imagen del paisaje, para ilustrar desde el punto de vista estético, pero no tiene una función de carácter educativo, ¿no?, sino más que nada para ilustrar libros de texto, ¿no? Una ejemplificación con respecto a las actividades, o sea, la pregunta es, ¿la unidad 1 de ese libro de texto, que es la sociedad y la naturaleza, trata de alguna forma, de manera directa, lo que es el paisaje? En las actividades, pues no. O sea, en las actividades iniciales no, en las actividades de desarrollo no. Si acaso, en las actividades de síntesis hay algunas actividades que dicen o que explicitan
observa el paisaje que aparece en esa fotografía y responde a las siguientes cuestiones. ¿Vale? Y entonces se hace una valoración, en ese caso, de, a modo, digamos, de condensación, ¿no? Bien, como os comentaba, hay un segundo nivel de análisis. Ese nivel de análisis es algo más profundo y lo que queremos saber es sobre el contenido latente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que me planteo, ¿no? Bueno, pues lo que me planteo es diseñar una serie de criterios. Los criterios son de dos tipos: criterios directos, que son aquellos que aluden directamente a la aparición del concepto de manera explícita, ¿no? Aparece el concepto explícito de tanto de patrimonio como de paisaje, y que además han sido, incluso a nivel de imagen, son recogidos esos elementos porque tienen un reconocimiento a nivel institucional, porque ponen, por ejemplo, que son patrimonio de la humanidad, porque tienen alguna categoría de conservación, dice que son reservas de la biosfera, etcétera, ¿no? Y eso aparece directamente, ¿no? De hecho, en el primer nivel de análisis, en el anterior, pues hay apartados que dicen los paisajes de Andalucía. Está claro que ahí está contemplado el paisaje. Por lo tanto, el criterio directo nos dice que evidentemente pasa, ¿no? En un segundo momento, que evidentemente se trabaja de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas unidades que son las mayoritariamente dentro de los libros de texto y dentro, en este caso, de libros de texto que eran de geografía, ¿vale? Sobre el paisaje y el patrimonio, ¿no? Bueno, pues diseñamos una serie de criterios que nos permiten, digamos, rastrear si tiene un enfoque, tiene una implicación de carácter paisajística, de carácter patrimonial. Y digo, bueno, ¿y cómo me monto yo esto, no? Pues yo creo, ¿no? Esto tampoco salió de la nada, porque el hecho del diseño del sistema de categoría y el hecho, sobre todo, del diseño de los criterios indirectos salió después de haber leído mucho. Por eso es importante la parte de revisión bibliográfica sobre cuestiones relativas al paisaje, cuestiones relativas al patrimonio, cuestiones relativas a cómo enseñar con paisaje y cómo enseñar con patrimonio. Y, bueno, aparte de otros trabajos previos, ¿no? que se publicaron. Yo determiné que había 3 criterios indirectos que me permitían rastrear, que me permitía hacer emerger del contenido latente, de aquel que no dice directamente ni paisaje y patrimonio, que pudieran tener una carga patrimonial y una carga también, el paisaje una carga patrimonial, ¿no? Claro, uno de ellos es que es la escasez y la pérdida. Entonces, ¿cómo entendemos este criterio? Pues serían aquellos paisajes, o se reconocen aquellos paisajes, espacios naturales, geológicos, medioambientales, etcétera, que por encontrarse en una situación de conservación y de mantenimiento, digamos, delicada, ¿no? O en una situación, digamos, de cierto peligro, pudieran tener un reconocimiento y una valoración social positiva, ¿no? Ejemplos, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto cómo lo vemos, no? Pues, por ejemplo, con paisajes tropicales, ¿no? Por ejemplo, uno que me parecía interesante, ¿no? Que es el Chocó colombiano y panameño, ¿no? Que, por cierto, es uno de los bosques tropicales más antiguos de la Tierra, ¿no? Esa parte además más inexplorada, menos machacada por la mano del hombre, ¿no? Y por las transformaciones, ¿no? Son bosques primigenios, ¿no? O, por ejemplo, uno más cercanos a nosotros, a la península ibérica, que son formaciones esteparias, ¿no? O sea, tienen una cierta singularidad, pero son lugares y sitios que tienen un estado de conservación algo delicado, ¿no? Otro elemento, otro criterio que me podía a mí ayudar, ¿no? Decir, bueno, aquí tiene el paisaje un enfoque patrimonial, tal y como sea la imagen, que la mayoría de las veces sucedía que solamente hay 2 o 3 unidades que dicen explícitamente que trabajan el paisaje, pero hay infinidad de unidades, por ejemplo, cuando se hablan de actividades económicas, que utilizan la imagen de paisaje, paisajes industriales, paisajes agrícolas, paisajes vinculados a las actividades terciarias, o cuando se están hablando de problemas medioambientales o problemas relativos al desarrollo, y utilizan imágenes relativas al paisaje.
En ese caso es cuando pasamos estos elementos que son los criterios, ¿no? El segundo de los criterios, por lo tanto, pues serían los testigos de cambio y evolución, ¿no? Que dice, bueno, un paisaje y un territorio está vinculado, digamos, de forma secular, ¿no? Evolucionando de forma conjunta con el entorno y con los seres humanos y con esa población, ¿no? Y por lo tanto, son esas actividades de carácter tradicional las que han determinado, las que han configurado ese paisaje. Ejemplo, paisajes agrarios. Por ejemplo, el paisaje de Dehesa, el olivar en Andalucía, paisajes cerealísticos, y de nuevo nos vamos al mundo tropical, al ámbito latinoamericano, el paisaje, por ejemplo, de potreros, ¿no? Paisaje de potreros, podemos también, el paisaje, digamos, de grandes extensiones, ¿no? Los llanos de Venezuela, la pampa argentina, ¿no? Que son paisajes que se entienden porque ha habido una intervención humana y ha habido una especie como de coevolución, naturaleza y ser humano, ¿no? Pero son testigos de ese cambio y de esa evolución. Por último, el último criterio, hitos para el desarrollo del conocimiento. ¿Qué significa esto? Pues serían aquellos paisajes, aquellos territorios que son hitos especiales, que son relevantes para comprender un proceso biológico, geológico, cultural o bien un problema medioambiental, y son referentes para el desarrollo de los conocimientos científicos, para explicar el discurso de un territorio y genéricamente para comprender el mundo. Ejemplos, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? A diferentes escalas geográficas, ¿no? Uno que a lo mejor, no sé si conocéis, a lo mejor los que sois de Huelva, ¿no? El paisaje del acantilado costero de Las Perillos, pero quien dice Las Perillos, dice también los acantilados cercanos a la playa de Matalascaña, ¿no? Porque son zonas que además están relacionadas con asentamientos prehistóricos. Un pone, ¿no? Además con cazadores recolectores del epipaleolítico, ¿no? Otro, las formaciones kársticas, por ejemplo, de Atapuerca, ¿no? O el Torcal de Antequera, o un ejemplo que pueda ser, por ejemplo, la selva amazónica, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa selva, en ese sentido, es un hito para el desarrollo, en el sentido de que permite la ampliación del conocimiento científico, ¿no? Y además tiene sus implicaciones, son a nivel global. Aquellas consecuencias o aquellas afectaciones que sufra la selva amazónica seguramente tienen unas afectaciones más o menos directas para el funcionamiento, digamos, del planeta a nivel medioambiental. ¿Vale? Venga, en este punto, hacemos una parada técnica. Yo he dicho muchas cosas y no sé si hay algunas cosas que no se entienden, no se comprenden, no se ven, y creo que es el momento, ¿no? Venga. ¿Ninguna cuestión? ¿Ninguna duda? Mari Carmen. Dime. Doñana también sería un hito, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Debido a su biodiversidad, ¿no? Hito para el desarrollo y testigo de cambio. ¿Por qué? Porque está vinculado claramente al ser humano. En realidad no tiene por qué ser solamente, puede atender a varios criterios, no solamente a uno, pero está vinculado a las formas de vida. Pero también puede ser seguramente un hito para el desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Doñana, digamos que es un emblema desde el punto de vista de la biodiversidad. Tiene una serie de especies emblemáticas como el águila imperial o el lince ibérico, que nos permite entender muy bien cómo es el funcionamiento a nivel ecológico de ese ecosistema. También es un hito para el desarrollo, puesto que tiene una serie de especies, ¿no? Que son migratorias, ¿no? Y Doñana es una parada muy importante para esas especies que van entre el norte de Europa de tránsito hacia África, ¿no? Imaginaros que Doñana, pues deciden transformarlo en un parque temático, ¿no? Poner un par de refinerías, pasar la autovía entre Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no? Y queda en un espacio totalmente fragmentado, ¿no? Pues digamos que primero ya no sería un lugar de tránsito para las aves, el funcionamiento ecológico
quedaría totalmente trastornado, porque además en Doñana está uno de los acuíferos más importantes, que es el acuífero 27, que es el que permite el mantenimiento de las marismas, del sistema de marismas y de lagunas, pero también es el del que se surten en buena medida, digamos, las actividades agrícolas de toda esa comarca de Doñana, ¿no? O sea, nos estamos escupiendo a nosotros mismos en nuestro propio tejado, y es que eso no lo terminamos de ver, ¿no? Miguel Delibes de Castro, que fue el director conservador de Doñana durante muchos años, hasta prácticamente finales de los 90, ¿vale? En una entrevista que se le hizo decía, bueno, ¿por qué es importante la biodiversidad de Doñana, ¿no? Él vivió con sus hijos bien pequeños en Doñana, ¿no? Cuando en Doñana no había electricidad ni agua caliente, no había ningún tipo de comodidades, ¿no? Él lo relataba hace unos años, ¿no? En, una, en un espacio un poco particular, ¿no? En un homenaje a un profesor de la Universidad de Sevilla, ¿no? Y él relataba su experiencia allí, y él decía que el hecho, por ejemplo, de perder una especie como el lince ibérico o el águila imperial era como que un día a la lavadora le faltara un tornillo, ¿no? Y dice, bueno, pues sigue funcionando, ¿no? Pero es que al día siguiente ya no es un tornillo, sino que es una goma, ¿no? Y sigue funcionando la lavadora, ¿no? Pero ya no funciona igual y ya hace ruido, ¿no? Hasta que un día la lavadora deja de funcionar, ¿no? Bueno, pues la pérdida de biodiversidad en cierta medida puede ser explicada en ese mismo sentido, y quienes vamos a ser afectados por esa pérdida de biodiversidad somos los seres humanos, ¿no? Venga, más cosas. ¿Ninguna? Bueno, vámonos para adelante entonces. Tiramos para adelante con el carro. Bueno, siempre hay resultados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados de aplicar esos criterios a los libros de texto, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y esto se aplicó? Pues mira tú que sí, ¿no? Entonces la plantilla que yo me planteé fue una plantilla que, en este caso, porque estamos en el segundo nivel de análisis, y yo quiero saber qué es lo que decía el contenido latente de mis unidades, ¿no? En este caso, con respecto a, estamos en SM Andalucía, en tercer curso, estamos en una unidad que es la unidad 3, que se llama los recursos naturales y las actividades agrarias. No es una unidad que se llame los paisajes de Andalucía, sino que habla de actividades económicas y habla desde el punto de vista extractivo, habla de recursos naturales, ¿no? Había un apartado, os voy señalando, ¿no?, que llamaba paisajes agrarios en regiones tropicales, ¿no? Y decía, y yo señalo en aquel lugar donde creo que se trabaja el paisaje, porque hay un término directo que dice, pero también existe otro tipo de agricultura moderna y de exportación que origina paisajes muy distintos. Explícitamente, en esa unidad que inicialmente no tiene como objeto de estudio los paisajes, sin embargo, sí que los recoge en uno de sus apartados para contarnos los sistemas de producción en medios tropicales, ¿no? Con respecto a la imagen, ¿no?, pues también hay imágenes que trabajaban los paisajes o que utilizaban los paisajes. Por ejemplo, en el apartado 5 de esa misma, de la unidad 13, perdón, que era las actividades económicas en España, dice, apartado 5, actividades económicas de Andalucía, los servicios, vista aérea de Torremolinos, Málaga, paisaje urbanizado litoral. Y dice, yo apunto entre paréntesis, sirve para apoyar un recuadro de información adicional que se llama el turismo y los problemas medioambientales. Viene a ilustrar este paisaje intensamente urbanizado prácticamente sobre la línea de costa, y señala, el gran desarrollo del turismo en Andalucía ha generado en las últimas décadas indudable beneficios económicos, pero también ha tenido graves repercusiones sobre el medio ambiente. El turismo de sol y playa ha llevado consigo la urbanización del gran litoral, la destrucción de paisajes. Es preciso potenciar en la región un turismo respetuoso con el medio ambiente y hacer compatible el crecimiento económico con el mantenimiento del gran patrimonio natural de Andalucía. Yo entiendo que ahí, de alguna forma, aunque, insisto, la unidad no trabaja explícitamente el paisaje, sí que de alguna forma los recoge, y además también intenta darle un valor patrimonial, porque tiene un problema, que es que tiene o debiera ser contemplado desde el punto de vista, digamos, de la conservación.
En los criterios indirectos, ¿no? Yo digo que en este caso la unidad 3, la misma que veíamos antes, pues se atiene al criterio, digamos, de escasez y pérdida, ¿no? Porque dice concretamente, la unidad 9, el reto del desarrollo sostenible, foto del apartado 1, del crecimiento económico al desarrollo sostenible. Paisajes deforestados, lo que dice el pie de foto, decía, ¿no? De una gran llanura, bien podría valer una imagen más que 1000 palabras, ¿no? Y luego en la unidad 13 también, en la correspondiente a los servicios, dice, y volvemos otra vez a repetir, ¿no? Destrucción de los paisajes y hacer compatible el conocimiento económico. Ahí entiendo que de alguna forma se le quiere dar un valor al paisaje de carácter patrimonial y además lo justifico por el criterio de escasez y de pérdida. Está claro y es manifiesto de que ese tipo de paisaje en las zonas litorales está siendo depredado por la actividad urbanística. Y esto tiene, como te digo, multitud de ejemplos en todo el litoral español y yo creo que a nivel mundial, vamos. Bueno, en este caso, otro ejemplo, también de criterios indirectos, ¿no? De escasez y de pérdida. Bueno, pues en esa misma unidad, pero también en la unidad correspondiente a las actividades, a la unidad 3 en relación a lo que es el uso sostenible de los recursos, ¿no? Utiliza una foto que pone paisaje montañoso con laguna de origen glacial y bosque de coníferas sobre fondo de montañas nevadas, ¿no? Los descriptores que a mí me indican que tiene también esa indicación de criterios de escasez y pérdida porque dice prevenir su agotamiento, uso sostenible de los recursos naturales, habla sobre explotación de recursos naturales. Está claro que lo que está diciendo es que esos recursos y esa imagen del paisaje montañoso debía tener o debe tener un enfoque de carácter patrimonial, de cara a la conservación. Bueno, y con esto y un bizcocho termina todo lo correspondiente al sistema de categorías, a la aplicación de criterios, en este caso para hacer emerger del contenido latente, en este caso de materiales curriculares, sea en este caso libro de texto de tercero de la ESO de geografía y por otra parte del currículum oficial. Lo que no os he enseñado, porque no quiero tampoco aturullaros ni tampoco en ese exceso, ¿no? Que ese mismo procedimiento, con algunos cambios, con algunos pequeños cambios en las plantillas, se aplicó al análisis del currículum. ¿Qué es lo que pasaba? Algunas conclusiones del trabajo. Bueno, primero, que el currículum oficial va en una línea y que los libros de texto van por otra. Lo que marca, en este caso, la línea editorial de las diferentes editoriales de libros de texto. ¿Vale? Si el currículum oficial, aquel, porque ya era distinto este, era el 11, era LOE o el 11, ya no recuerdo ya con la sigla, no es el que está vigente actualmente, sino el anterior, ¿vale? Hacía hincapié en la parte de metodología activa, de exploración, de diseño por itinerario, de aprendizaje en el entorno, en el contexto, haciendo problemas, trabajando cooperativamente. Otro aspecto es que en la mayoría de las actividades de esos libros de texto promocionaban actividades individuales, no grupales. Prescindían además del empleo de información geoespacial, o sea, imágenes de satélite, cartografía. Cuando estamos trabajando un fenómeno que es espacial, el recurso que tienes que utilizar es en este caso, recursos de carácter también cartográfico, ¿no? Bueno, venga, más cositas. Parada técnica. Parada técnica antes de explicar qué es lo que vamos a hacer. Sobre criterios. ¿Alguien se ha decidido alguna vez o ha pensado que pudiera ser interesante diseñar criterios? Los criterios que nosotros hemos visto habitualmente son los criterios de evaluación que están recogidos en la normativa educativa, criterios y estándares de evaluación. Sin embargo, los criterios también pueden ser criterios, en este caso, para la investigación.
en educación, lógicamente, ¿no? Cuestiones, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Esto es maravilloso, ¿eh? No me puedo creer que todo esté tan claro, o yo soy estupenda de la vida, que también puede ser, o que no nos surge ninguna pregunta o de momento no nos parece. ¿Ninguna? Bueno, nuestra tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya estamos de sistemas de categoría, estamos llenos. De hipótesis de progresión, estamos llenos. De plantillas variadas, estamos ya a full. Bueno, pues vamos a hacer algo diferente que no hayamos hecho. ¿Qué vamos a hacer? Actividad grupal. Pues diseñar unos criterios de valoración de una temática de carácter patrimonial. Concreta. Pues que vaya enfocado hacia lo cultural, lo medioambiental, lo científico-tecnológico, etcétera. A lo mejor lo podéis hacer pensando también en vuestras temáticas de trabajo. No es para que se pongan en vuestros trabajos, sino como ya que estáis inmersos en esos trabajos que conocéis bien, porque ya habéis explorado y ya estáis prácticamente en proceso, ¿no? Pues pensemos en que, por ejemplo, un instrumento de carácter secundario que pudiera ayudarnos a valorar, a conocer mejor nuestro objeto o nuestro sujeto